espacio con los hermanos en la fe para reunirnos, para compartir de tu palabra, para que nos hable a nuestros corazones con los timbres de voz de cada uno, pero que siempre sean tus palabras y lo que tú pretendas que digamos, Señor, que nos ponga en nuestro corazón para que sea para edificación, para que sea para crecimiento, para que sea para crear hombres temerosos de ti, Señor, y que podamos andar siempre por caminos rectos y que Amén. podamos ser un ejemplo de hijos tuyos, Señor. Que cuando llegues a buscarnos, nos encuentres enteros, nos encuentres completos y llenos del Espíritu Santo. Ese es nuestro anhelo, Señor. Ponemos todo en tus manos, todo lo que podamos decir, tanto Ramón como yo, Señor, utilízanos y que sea, por sobre todas las cosas, tu voluntad y no la nuestra. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos llegando al final del librito, que no ha sido muy extenso, pero ha tenido varias sesiones en esta parte final. A mí me toca hablar del trabajo en equipo y si bien el libro pone varios ejemplos de lugares de trabajo, donde también el autor nombra que él estuvo y participó, a mí me gustaría, en cierta parte de lo que voy a compartir, poder dedicarle unos minutos a más o menos hablarles de lo que fue mi infancia y de lo que fue mi testimonio, para llegar después a donde quiero llegar, ¿no? El libro habla de que un líder nunca puede ir solo, enfrentando todo, a cargo de una junta directiva, ¿no? Habla que tiene que haber miembros para que lo ayuden, para que haya estímulo y consejo, para que lo ayuden con todo lo que es la parte de la economía, para ser eficiente y por supuesto, tratar de ahorrar y tener, por sobre todas las cosas, trabajar sobre los proyectos y los acontecimientos que van a aparecer, ¿no? Y también habla en una parte de los deberes del líder, que dice que tienen que estar atentos, no solamente convocar a todas las personas que tengan al lado para sacarles dinero o para aprovecharse. Ahí en una parte del libro lo hace como si fuesen animales, lo presenta como animales para hacer un paralelo, eh, a lo que el líder trabaja con las personas, pero sobre todo cuando uno piensa en los deberes de un líder, hablamos del respeto por sobre todas las cosas, el aceptar las opiniones, el jugar limpio, el entender la multiplicidad de caracteres y las personalidades que hay en un grupo de personas, ver las oportunidades, conocer, a fondo lo que puede dar cada miembro. Y ahí en el libro también hablaba de que, debe estar muy atentos a aquel que no habla, a la percepción, cuando están reunidos a aquel que hizo un gesto, tratar de ser muy sabios en ese sentido, de encontrar siempre, el equilibrio y por sobre todas las cosas, el captar esos momentos que a veces son situaciones que a lo mejor a alguien le cae mal a algo y evitan ponerse muy tensas, ¿no? Ser positivos, captar, como decimos, las reacciones y hacer participar a aquel que no participa. Ahora, para comenzar a hablar de un trabajo en equipo, uno siempre piensa en equipo de fútbol, podemos hablar en el grupo de alabanza, podemos hablar de... A mí me tocó ser líder de una banda de música, ser el director, y ahí sí que es un desafío porque a mí me tocó trabajar con niños, con chicos muy jóvenes desde la primaria. Tenía a cargo más de 100 personas, siendo apenas de 21 años, y bueno, ya les voy a presentar de qué forma me agarró esa responsabilidad. Y, y también en un ámbito de música popular, donde un grupo que estuve, teníamos 3, 4 shows por noche y trabajamos durante 15 años. Así que fue bastante movidito lo que me hizo vivir el Señor, que por supuesto que no estoy arrepentido, pero sí
que nos presentó la vida de una manera bastante agitada. Eh, Así que lo que voy a comenzar más o menos a pintar una situación de cómo era eh, mi vida. Yo soy el tercer hijo bueno, el primer hermano mío falleció cuando tenía 15 días por una diarrea de esas que había antes que no eran curables, al menos no había vacunas ni nada. Y yo creo que hoy tendría 61 años. Mi hermano mayor, él falleció a los días y por eso mis padres se pusieron grandes por el hecho de que no querían tener más hijos. Mi hermana tiene 10 años más que yo, eh, mi hermana mayor, y bueno, yo soy el menor de la familia. Mi papá cuando tenía 5 años, él decide irse a trabajar, él se dedica a la construcción, entonces se dedica a ir a trabajar a otros pueblos, porque en Porteña no había mucho trabajo, entonces quedé a cargo de mi mamá a los 5 años. Y mi mamá también trabajaba en una escuela cerca de casa, entonces yo estaba toda la mañana solo, a la tarde me iba al colegio y después del colegio girondeaba por donde podía ir en Porteña, que es un pueblito muy chico. Por lo general jugábamos al fútbol todo el día, fanático de River, y me crié con una pelota y siendo callejero, era muy independiente, ausente en lo que se me convocara. Cuando me empezaron a buscar por el tema de la música, no iba a los ensayos, no iba me venían a buscar para que me cargaran arriba de los autos para ir a ensayar, no quería saber nada con la música. No tenía temor a nada, vehículo que agarraba lo ponía a fondo y iba a velocidades no legales, incumplidor, mentiroso, copiaba en el colegio, tenía, tenía un relojito con calculadora, entonces todas las pruebas de matemáticas las resolvía y las entregaba primero. Eh, Negociador, ya de chiquitito vendía los autitos, se sacaba rueda, canjeaba parte de los juguetes. Inconformable, he llegado a vender cosas y dejar a pie a mi familia para comprarme algo, caprichoso. Bueno, el otro día Lili nombraba algunas cosas positivas mías, pero vieron de dónde vengo, ¿no? Y bueno, insistidor, hartante. Me sentía cómodo en mi casa porque estaba solo, mi mamá trabajaba, pero yo entraba y salía a hacer lo que yo quería. Y si hay una cosa que me rescató fue la música desde el primario. Nosotros éramos encargados de poner música en el colegio, entonces me acuerdo que estaban los Wincofon en aquella época en el primario y le poníamos 3 chicles arriba para que no saltara la púa, para que no se los salte y bueno, se gastaban porque el peso que tenía arriba. Pero desde chiquitos ya en el colegio nos empezaban a dar esas responsabilidades y ya después entramos en la banda a los 8 o 9 años y a partir de ahí ya empecé con los instrumentos de viento, la percusión y entré en un grupo de música popular, como les dije antes, a los 15 años. Bueno, estuvimos 12 años en el grupo ese y a los 21 años me ofrecieron dirigir la banda que yo tocaba porque el director había fallecido. Y yo me acuerdo que en ese primario, a los 6 años, no sé quién fue, pero una vez nos fueron a predicar cuando éramos chiquititos y nos hablaban de la vida cristiana y va a ser un camino angosto y con espinas. Eso es lo que siempre me recordé a lo largo de toda mi vida y que me quedó haciendo ruido. Y el que nos predicaba nos hablaba con tanta fe y nos decían, chicos, elijan el camino chiquito, elijan ese camino dificultoso, que van a triunfar en la vida, el Señor nos va a rescatar. Y no sé quién habrá predicado en ese momento, pero terminamos siendo de todo el grupo, que éramos más o menos 30 personas, terminamos siendo 2 convertidos, una chica que vive en Porteña y yo que conocí al Señor más grande a los 21 años. La adolescencia, vida desordenada, tuve una infancia feliz, pero siempre en la calle. Como siempre tuvimos un dinero porque tocábamos en la orquesta, no teníamos
no nos decían que no, podíamos ir a cualquier lado, podíamos viajar, podíamos comprar lo que quisiéramos. Yo recuerdo que en el primer baile que tuvimos nos habían pagado 60 pesos, eran $60, cuando un jean valía 15 pesos, o sea que ganábamos alrededor de por lo menos 4 jeans por noche. Y hoy, si tomamos en cuenta lo que vale un jean ahora, estaríamos ganando más o menos 12.000 pesos por noche. Imagínense un chico de 14, 15 años llegando un lunes y teniendo 50, 60.000 pesos en el bolsillo para los gastos de esa edad, ¿no? Hijo de padre ausente, mi abuelo abandonó la familia, los abandonó a ellos, tuvo como 4 o 5 esposas, hijos por todos lados, terminó en el Chaco. Mi papá, si bien nunca nos dejó faltar nada económicamente, jamás estuvo, para nada. De parte de Lili tampoco. Cuando nos conocimos con Lili, nos fuimos a vivir a San Francisco, para hacerla ya más corta, y en el 2011 nos casamos. Y si bien la música me salvó de niño, tengo que decir que Lili me salvó de grande, porque ella fue la primera que fue a la iglesia, en la iglesia de Ferace, que estaba a unas cuadras del departamento, y mientras yo me quedaba a ver River los domingos, ella iba y oraba por mí. Y eso no fue solamente el principio. Casamos y el Señor nos bendijo enormemente, y nos damos cuenta de que el Señor tiene planes maravillosos, ¿no? Y ese día que nosotros pudimos conseguir este lote donde vivimos hoy, dejamos plasmada esa frase de Jeremías 29:11 que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de que tengan un futuro lleno de esperanza. Eso lo dejamos en una chapa acá, hasta que dijimos, bueno, algún día haremos una casita. Y la gente pasaba y miraba esa frase, estaba Jeremías puesto acá en la calle 14, que si los que conocen la calle es todo, solamente Yuyo nomás. Pero estamos en una curva que donde la gente para y le llamaba la atención. Bueno, el Señor quiso que cuando nos anotáramos en el Procrear, a los 4 o 5 meses nos salió el Procrear, y al año siguiente estamos viviendo aquí. Ese primer amor que tuvimos con el Señor, de bautizarnos, de cumplir, de hacer pacto con Él, fue de gran bendición. No lo digo por parte económica, sino de todo, de saber que contábamos con los alimentos, nos vinimos por fe y sacábamos cuenta, y ese sueldito que era tan chiquito llegaba siempre a fin de mes y llegaba siempre a cubrir todas las necesidades. Luego, en 2013, nació Mateo, ya estábamos viviendo acá, y bueno, ¿qué pasa con el líder espiritual? Ese fue siempre mi debilidad. Tengo los hijos sin abuelos, y yo soy un padre que me cuesta estar presente porque me parece que tengo también todo lo hereditario encima. Entonces mi esposa fue la que primero fue líder y contención en la casa, líder espiritual, cosa que es hora, como puse acá, es de encargarme de lo que Dios me planeó para mi vida, y porque esto tiene una fecha de vencimiento, sabemos que esto no es para siempre y que los tiempos cada vez se acortan más. Somos conscientes de que las cosas pasan, pero pasan volando. Y hemos vivido una vida con Lili, si bien no hace mucho que estamos, hace el 2008 que estamos juntos, nos ha pasado de todo, y tenemos para escribir un libro juntos. ¿Por qué digo todo este testimonio rápido? Porque todo esto tiene que ver con trabajo en equipo, ¿sí? Cuando a uno le falta algo, lo suple el otro, y cuando el otro se da cuenta de que pasa algo, trae con un lacito al otro al camino. Lo dice la palabra, ¿no? Que es mejor dos que uno, y no tengo duda de eso. Y si vamos nosotros a una historia, a un suceso de la Biblia, yo elegí los primeros viajes de Pablo, cuando lo hizo con Bernabé, que son uno de los ejemplos que más me cautivó a mí como trabajo en equipo, ¿no? El Señor los mandaba, y ellos, en esa dificultad, en esos terrenos hostiles, en ese primer viaje que a él lo azotan, lo golpean, lo maltratan, aún así el Espíritu de Dios los movía
para ir y predicar y no le importaba nada. Se movían completamente a causa del Espíritu, ¿no? Vamos a ir a Hechos 13, a partir del 8. Aquí nos va a comentar, solamente para compartirles algo de los primeros viajes de Pablo. Habían ido a la isla de Chipre. No sé si lo tienen por ahí. Hechos 13, del 8 al 12. En un momento dice, los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron en Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero acá viene lo interesante, miren. Pero le resistía a Elimas, dice el mago, pues así se traduce el nombre, procurando apartar la fe al procónsul. O sea, este mago no quería que Pablo lo convirtiera al cónsul. Y dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Lo dejó sin vista al mago que se interpuso. Y yo cuando leía todas estas historias apasionantes, incluso después viene el viaje que ellos terminan presos, que convierten al carcelero y a la familia, me imaginaba en esa época la situación, y fíjense la fe de ellos. El Señor obraba grandemente, y esto no pensemos que escapa a lo que nosotros podemos hacer. Esto es el mismo Dios, es nuestro poder del Espíritu, que también hizo posible de que nosotros estemos en este momento acá conectados. Es increíble que cada uno haya venido de una parte distinta del país, que le hayan pasado situaciones tremendas. Y esto no es casualidad, no nos podemos nosotros decir, sí, tuve suerte. No, esto es todo obra del Señor. Es el mismo Dios que hizo grandes cosas con ellos. Dice el autor, en una parte, dice, cuanto más tiempo sirven juntos, más se sentirá interesado en aprender de qué forma ha preparado y equipado el Señor a los miembros para hacer su trabajo. O sea, somos parte de un equipo. Y cuando estemos en el cielo vamos a estar con Pablo y Bernabé. Y no nos creamos que es algo que está lejos de lo que hacemos nosotros. Tenemos las mismas responsabilidades, trabajamos para el mismo equipo del Señor. Y si pensamos en algo nuestro, yo puse un corazón, puse lo nuestro que no es nuestro. Porque, como bien hemos estado escuchando en los últimos días, no somos nada. Y no nos merecemos nada. Escuchábamos el otro día la prédica de Yamil también, que hablaba de lo diminuto que somos, no existimos. Todo es del Señor y para el Señor. Y yo pensaba, esto que es nuestro, esto que conformamos nosotros, con los líderes, este cuerpo, todo aquel que sirve, ¿qué cualidades deberíamos tener? Y aquí sí también tendríamos que prepararnos para recibir unas críticas. Porque el otro día las mujeres en el reunión de matrimonio nos decían cosas hermosas y nosotros estábamos contentos y la abrazamos. Pero detrás de eso hay también un tacho de basura detrás de nuestras espaldas. Cargamos con tantas cosas de antes. Y si bien el Señor va haciendo una cruz en algunas y vamos tachando y vamos mejorando en un aspecto, en el otro, yo pienso que
es sano para el cuerpo de la iglesia si tenemos que decir algún día, hermano, te estás equivocando en esto, hermano, te estás equivocando en el otro, porque es para el crecimiento de todo el cuerpo. Me parece que el trabajo en equipo, si debemos ser un equipo que quiere ganar y un equipo que quiere triunfar, ser exitoso, pretender llegar a donde el Señor quiere, debemos corregir muchas cosas. Nosotros en el fútbol vemos, y nos gusta tanto, a mí al menos me gusta mucho, ver cómo los directores técnicos constantemente corrigen todas las cosas que están sucediendo en el campo, ¿no? Me parece que eso tenemos que empezar a hacer, esas críticas de corazón, esas críticas que no duelen, sino que son para crecer. Yo puse algunos puntos: pedir y orar por sabiduría, ser de corazón limpio y puro, ser honestos, sin acepción de personas. Esto es muy importante. La gente capta enseguida, sobre todo los nuevos, están esperando a ver algún detalle, están esperando a ver qué hace el hermano, está esperando a ver qué hace el pastor, está esperando a ver qué hace el que lo conoce, el que lo llevó a la iglesia. Nos están observando constantemente. Ser cordiales, estar presentes, sumar momentos de oración, tener dominio propio y por sobre todas las cosas, tener temor de Dios. Yo creo que con todas estas cualidades podemos llegar a tener un equipo mucho más fuerte, un equipo mucho más efectivo y un equipo que seguramente el Señor estaría sonriendo de la forma en que juguemos en la cancha, ¿no? Dios nos pone un desafío, pero eso conlleva una gran responsabilidad. Y estemos plenamente seguros que estamos en los asuntos del más grande. Jugamos en el equipo del más grande. Y esto tiene que ser nuestro próximo paso. Yo creo que la llegada de estos hermanos que se han incorporado al cuerpo de la iglesia, tanto Juan como Ale, como la gente que se está congregando, no quiero olvidarme de nadie, solamente los nombro como ejemplo, como Anita, como Raúl, como Cristian, al menos los que yo más cercano estoy. Creo que ha traído frescura al cuerpo, ha traído esos aires frescos que necesitamos, nos dan ganas de asistir, nos renuevan las fuerzas para ir a servir y nos llenan el corazón cuando esto, que es lo que quiere el Señor, de estar en comunión, funciona y funciona mediante el poder de su Espíritu, ¿no? Por eso quise un poco englobar todo esto, lo que es el trabajo en equipo, con este testimonio y haciendo un poquito una mirada hacia adentro en cuanto a nuestro equipo, ¿no? Y cierro con esto. Había una frase, me olvidé de poner un videito que tenía preparado también. Hay una frase que la tenía una persona que me habló por otras cosas que no tenían nada que ver, y le leo la frase que tenía en el WhatsApp y decía: la fe no conoce derrotas, crece y se fortalece en cada dificultad. Y también me hace recordar a lo que decía Soichiro Honda, siendo que no era convertido, decía: el éxito se nutre del 99% de las fallas. O sea que debemos intentarlo, no importa que salga mal, pero con un corazón dispuesto, el éxito llegará y seguramente con el Señor vamos a tener victoria siempre. Les dejo un videito que lo había pensado para el principio, pero que justamente habla del trabajo en equipo y de cómo unas piezas, siendo unas piezas solitarias, no hacen nada, pero juntas hacen mucho, ¿no? Voy a ver si compartiendo esto puedo mostrárselo, ojalá que se escuche, ustedes me dirán.
belleza. ¿Cómo se llama esta? La cututa. Pero qué bonito. Mariana, boca. Mano Mariana. Trabajo en equipo. Soy Ciro. ¿Cuál era la frase de Suichiro Honda? Yo me llamo mami. Con ella había con coca. Y había de coca con cereal azul, verde, rojo. Mateo, tú vas a tu hermano. Juan, no quisiste vos a tu hermano. Después yo. Mami, me toca Mateo y Amaya. Y a mí me toca con la tata. Isn't it nice when things just... Bueno, no sé si se escuchó. ¿Qué sería de un auto si hasta esa tuerquita que fue capaz de mover otra pieza no estaría, ¿no? Y ese es el desafío nuestro. Ver lo valioso que hay en el hermano, rescatar lo positivo, y si tiene algún defecto, no dudemos en decírselo, porque muchas veces tardamos años en corregir algo que otro hermano lo solucionó. Y esto es lindo de compartir los testimonios, porque justamente nos ayuda a crecer, de saber cómo el Señor nos sacó de distintas situaciones. Dios los bendiga. Bien, muchas gracias, Fer. Cuántas vivencias, cuántas experiencias y que el Señor nos permite transitar para cumplir su propósito, ¿no? Bueno, llegamos al último capítulo, el capítulo 21. Pareciera ser que el autor se ha quedado sin mucho que decir en este capítulo, es recortito, porque ya lo dijo todo en el resto de este libro. Y quisiera arrancar leyendo del libro. En la primera parte dice, hablando de los líderes, dice, cuando están cansados de su trabajo y la visión comienza a desvanecerse, empiezan a tomar atajo, a evitar sacrificios y a poner excusas. Y la segunda frase o segundo párrafo, ahí en la misma hoja dice, los líderes son personas, por lo tanto, no pueden mantener siempre un alto nivel de rendimiento. Y antes de hacer como tomar algunos puntos de este capítulo, quisiera leerles en Isaías, capítulo 40, versículo 28, Isaías 40, 28, donde dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Pensaba en este texto al leer de esta expresión del autor, donde menciona con total certeza, ¿no?, que el líder llega un momento que puede estar cansado de su trabajo, empecemos a perder la visión y empezamos a evitar sacrificio, ¿no? A poner excusas. Y la palabra nos muestra, nos enseña de que tenemos un Dios que no desfallece, que no se fatiga, no conoce el cansancio, pero también no solamente que habla de lo que Él es, sino de lo que Él hace. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene. Pero ahora, ¿cuándo vamos a experimentar como líderes esta expresión, este texto? Cuando caminamos, cuando esperamos en Jehová, cuando esperamos en Dios, cuando nuestra labor, nuestro trabajo está hecho en el poder de su fuerza, ¿no? Quisiera resaltar algunos puntos, los he detallado. En primer lugar, vemos que el autor apunta o anima o nos muestra o nos enseña que cada uno de los líderes debemos ser sinceros y honestos los unos con los otros, ¿no? La importancia de la sinceridad, de la honestidad en cuanto al liderazgo, ¿no? Y esto nos habla de cada equipo, digamos, dentro de un gran equipo que es la iglesia. Podemos mencionar los distintos ministerios, ¿no? Como lo mencionó el Fer también, de alabanza, el equipo de la hora feliz, de la escuelita, de los pre, y apunta a que debemos ser sinceros. Y esto es el hablar con transparencia, el poder tener también esa confianza, porque a veces somos parte de un equipo y no conocemos las debilidades o las luchas que tiene mi hermano, aquel que está trabajando codo a codo en un ministerio. Y entonces nos muestra la importancia de el poder abrir nuestros corazones a nuestros pares, a nuestros compañeros de trabajo. Por eso dice que debemos conocernos, no debemos mentirnos, y esto va a llevar a que cada uno de nosotros también podamos edificarnos, sostenernos en la oración, también en palabras de aliento, en acompañar ante la dificultad. Segundo lugar, apunta a saber delegar las responsabilidades a otros, ¿no? Como menciona de este amigo que él cuenta que puso a su hija frente al trabajo o a la empresa y él fue delegando. Y esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Desde el lugar que el Señor nos pone en el ministerio, en el servicio, de ir delegando responsabilidades, ¿no? Y empezando con aquellas cosas más pequeñas, quizás insignificantes a nuestros ojos, pero que puede ir formando y capacitando y ayudando a mi hermano a ir desarrollando sus dones, a poner también su vida al servicio del Señor. También nos apunta este capítulo a ser diligente, a preparar a aquellos que nos sucederán a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Y creo que muchos conocemos o sabemos o hemos escuchado de tanto de iglesias como ministerios que no supieron delegar y terminaron cerrándose iglesias, cerrándose ministerios. Ahora es importante como líderes a saber delegar a aquellas tareas que podrían hacer los otros, también para que puedan desarrollar sus dones y crecer. Y en cuarto lugar, el saber escuchar.
escuchar y aprender de los más jóvenes. Por supuesto que la juventud maneja, por ejemplo, pensaba yo, las tecnologías, y a veces cuántas cosas podemos aprender de ellos, y no desaprovechando también esa oportunidad de ir transmitiendo nuestros conocimientos, ¿no? Ya sea por la experiencia de la vida, la experiencia o la madurez espiritual, o porque, bueno, el Señor nos permitió también pasar por distintas pruebas y situaciones que nos llevó a madurar, a crecer un poquito más, y también, bueno, por los años que uno puede transitar, ya sea en la vida como también como cristiano, ¿no? El estar capacitando también a los jóvenes, a los más jóvenes, ¿no? Y creo que esto nos habla de que podemos hacerlo en cualquiera de las áreas de los ministerios, en las distintas actividades en la iglesia. Y me gustó mucho esta frase donde dice un antiguo y sabio dicho que hay 3 elementos esenciales para la felicidad: alguien a quien amar, algo que hacer y algo que esperar. Sacándolo de lo cotidiano, pensaba yo que nosotros, para alcanzar o experimentar esa felicidad, alguien a quien amar, amar a nuestro Señor. Y pensaba en aquellas 2 hermanas, que una afanada en las cosas de los quehaceres de la casa, y la otra a los pies de Cristo, porque demostraba su amor. Algo que hacer. Esto nos habla de que también debemos estar ocupados en el servicio, ocupados en la obra del Señor, en trabajando y sirviendo para Él, y algo que esperar. Si algo que debemos anhelar y esperar los cristianos, que no se da esto muchas veces, y a veces por ahí como que lo tocamos de oído, es el que esperamos la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que Él venga a buscarnos, ¿no? A veces estamos tan afanados y ocupados en los quehaceres de la vida, que nos olvidamos de amar a nuestro Señor, de hacer cosas para mi Señor y de esperar a mi Señor. Una vez un amigo me decía, anhelo la venida del Señor, espero la venida del Señor. Y yo le digo, pero si realmente fuera así, le digo, no estarías tan afanado y ocupado en las cosas de este mundo. Y a veces nosotros de la boca para afuera decimos, Señor, ven pronto, queremos que venga ya, pero con nuestros hechos, nuestras actitudes decimos todo lo contrario, ¿no? Estamos más preocupados en las cosas que podemos lograr y alcanzar en esta vida. En quinto lugar, como dice acá en una frase, dice, aún más bienaventurados son quienes están ocupados, no solo en pasatiempos o viajes, sino ayudando e inspirando a otros y compartiendo lo que saben. Bienaventurados los que están ocupados. Y pensaba que cuántas veces somos tan egoístas o pensamos en nosotros mismos, en desarrollarnos, en realizarnos, en alcanzar cosas, y nos olvidamos de compartir estamos tan ocupados en las cosas de este mundo, y nos olvidamos de compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y se me venía a la mente también cuando leía esto, que aquel texto, bueno, que también se lo mencionó Yamil, mencionó el domingo, de hacer tesoros en los cielos, ¿no? Y no acá en la tierra. Y a veces el banco o nuestra cuenta en los cielos está en bancarrota, o está vacía, o tiene muy poco, y acá
en esta vida como que pareciera que hay abundancia. Dice no estar ocupado no solamente en nuestros pasatiempos o viajes, sino teniendo un corazón dispuesto a ayudar a aquellos, contando lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y dice el autor que nuestra mejor inversión es la que hacemos en la vida de los hombres y mujeres jóvenes que serán los futuros líderes. Esto nos habla de que nuestra mejor inversión es el preparar a otros, también el estar ocupados en las cosas de Dios. Y les invito a leer ahí en 2 Corintios 12, versículo 15. 2 Corintios 12, 15. Y este texto siempre lo recuerdo yo cuando también me siento como desanimado, cansado. 2 Corintios 12, 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Me gusta la primera expresión, ¿no? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Acá nos habla de nuestros recursos materiales, económicos, pero sigue diciendo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. El apóstol Pablo estaba dispuesto a gastar de lo que tenía, a dejar toda su fuerza de sí mismo por amor a aquellas almas que necesitaban de Dios, de aquellas almas que necesitaban crecer. Y cuántas veces por un cansancio o nos hemos acostado tarde o tuvimos una semana agitada y un montón de cosas que podemos mencionar y dejamos de hacer cosas para el Señor. Y el apóstol Pablo, él decía, aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas. Y para terminar esta parte, quisiera que leamos en 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro 1, 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y el conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Como líderes de Dios, debemos estar atentos, como también lo dice el libro, que cada uno de nosotros debe ir tratando de capacitarse, de estudiar más, de buscar información, siempre en la palabra de Dios, pero cuando nosotros, el versículo 5 que dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y el conocimiento, la paciencia, la piedad, y dice que si estas cosas abundan en nuestras vidas, esto no nos dejarán estar ociosos. Esto nos habla de la comunión con Dios, en nuestra relación con nuestro Dios. Y si nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Señor, está fresca,
es abundante, es constante, no hay interferencia, dice que esto no nos va a dejar estar ociosos. Vamos a estar queriendo servir todo el tiempo y el servicio a nuestro Dios no va a ser una carga, no va a ser un peso, sino que lo vamos a hacer con alegría, con gozo. Y me gustó también el versículo 10, donde dice que por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero antes de esto, el versículo 9 nos manda que no nos olvidemos de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, que no nos olvidemos de la purificación de nuestros antiguos pecados y saber de que Cristo perdonó nuestros pecados. Esto nos tiene que llevar, nos tiene que movilizar a vivir una vida cerca de Él, a estar firme en esa vocación, en la fe, en lo que hemos creído, para que, dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Si estamos en esa comunión con nuestro Dios, en esa relación permanente, no estaremos ociosos, abundarán los frutos, y cuando abundan los frutos, la iglesia crece, la iglesia madura, la iglesia se extiende para afuera, y también estando ocupados en las cosas de Dios, esto dice que también nos garantiza a que podamos estar, que no caeremos jamás. O sea que no es que no vamos a pecar, no es que no nos vamos a desanimar, sino que a pesar de, podremos seguir adelante. Y sabiendo de que Dios, nuestro Dios, es quien da fuerza al cansado, al que no tiene, da fuerza al que está cansado, y en Él debemos aferrarnos. El servicio que nosotros podamos entregar, que podamos hacerlo para nuestro Dios, sabiendo que solamente Él merece toda la alabanza y la gloria, ¿no? No olvidando, como dice Pedro, no olvidando de la purificación de nuestros pecados pasados, sabiendo que Él nos ha perdonado, que Él nos amó, y esto nos debe llevar a una vida de obediencia. Termina el capítulo, el autor termina diciendo: todos los días le pido que me ayude a terminar bien, y espero poder decir lo que mi Salvador le dijo a su Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y yo pensaba en esto, ¿no? Que el autor le pide todos los días a nuestro Dios que le ayude a terminar bien. Uno de mis deseos, y creo que en algún momento se lo he compartido a la iglesia, es que mis oraciones son de que aún llegando a edad avanzada, el poder ser de bendición para otros, el poder servirle al Señor dentro de las pocas fuerzas que uno puede tener, o de las posibilidades, el poder servirle, que la edad no sea un impedimento para servir a nuestro Dios, ¿no? Como dice el autor, que cuando ya el líder está cansado, cuando ya empieza a buscar excusa, cuando ya evita el sacrificio, o está por cambiar de trabajo o se está por jubilar. Ojalá que como líderes, hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, nunca pensemos en una jubilación espiritual, sino que aún en nuestra vejez podamos ser de bendición para otros. Aún desde el lugar que nos toque estar, que siempre haya ese corazón de líder para colaborar
el líder no es aquel que, como lo hemos visto más de una vez, aquel que da órdenes solamente o que da órdenes, sino aquel que se pone a la par para trabajar, ¿no? Como lo han mencionado en otros capítulos algunos hermanos, el ejemplo de Nehemías, que trabajaba a la par. Bueno, hermano, oramos y luego queda abierto para compartir algo de lo que ustedes también puedan aportar a estos 2 capítulos. Te damos gracias a nuestro Dios porque a pesar de ser nada, a pesar de ser siervos inútiles, tú nos permites estar en tu obra, servirte. A pesar de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades, tú, Señor, te vales de nuestras vidas para llevar el Evangelio a aquellos que no te conocen, para ser de bendición para otros. Pero gracias porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza, y en ti está nuestra fuerza, Señor. Que cada uno de nosotros cada día podamos dejar de que tú renueves nuestra fuerza para seguir adelante y seguir siendo de bendición en la iglesia local, en el lugar donde nos movemos, en nuestros hogares, que en todo, Señor, podamos estar dispuestos a servirte y que toda la gloria y la alabanza sea para ti. Gracias, Señor, por este libro que nos ayudó a pensar, a reflexionar y a tomar también compromisos y decisiones en cuanto al servicio, al liderazgo, a la vida cerca de ti. Te alabamos, Señor, te agradecemos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que como cierre del libro, como los últimos 2 capítulos, como broche de oro, los expusieron estos 2 temas de una manera espectacular. Así que gracias, Fer, gracias, Ramón. Muy claro, muy puntual, muy preciso y muy útil. Es un libro muy sencillo, pero a su vez muy profundo los temas que tocan, como para repasar un poquito de qué estuvimos hablando, del propósito, de la colaboración con Dios, obediencia, fe, integridad, madurez, responsabilidad, capacidad, autoridad, oportunidad, servicio, éxito, disponibilidad, oración, voluntad de Dios, gestión del cambio, visión, división, supervisión, provisión, revisión, trabajo en equipo y sucesión. Miren qué temas, ¿no? Impresionante para tenerlo presente a la hora de servir y trabajar para el Señor. Queremos escucharlos a todos, a ver qué tienen para aportar de lo que se vio hoy o de lo que vimos en estos 11 días que nos reunimos. Antes de comentar, ¿qué posibilidad hay que Fernando pueda evacuarme de una contradicción doctrinal que tuvo en su exposición? Ahí volví. Que Fernando puede evacuar una contradicción doctrinal muy importante en su exposición. ¿Cómo puede ser hincha de River e independiente al mismo tiempo? Él era independiente. No se entendió, pero no importa, avanzo. Trabajar en equipo, qué bueno que no me tocó ese tema, la verdad. Es el tema que menos me hubiera gustado exponer, de verdad, les digo. Entiendo la necesidad, pero un texto que hemos expuesto en otros capítulos y quiero rescatar para que se entienda mejor, es el famoso hierro con hierro se afila, ¿no? Cuchillo con cuchillo se afila. Lo decimos muchas veces y suena muy bien porque es fácil de entenderlo, pero lo quiero entender más así. Yo puedo ser un cuchillo de plata, de colección, hermoso, deseado por todos, estar en una vidriera y bastarme por mí mismo. El tema es que sin filo no sirve de nada. Sería como una cuchara con huequitos para tomar la sopa, o sea, no cumpliría su fin. Y muchas veces
decimos, no, pero yo soy un cuchillo de hierro y me afilo con otros. Y mentira, hacemos la nuestra. Y cuando el Señor nos necesita, trabajamos solos, hacemos la nuestra y de nada sirve. No se ven los frutos. ¿Por qué no se ven los frutos? Porque el siervo no tuvo filo. Entonces, siempre estar atento a que el hermano que esté al lado, sea quien fuere, comparta ministerio o no comparta. Aún al último hermano que yo lo puedo tener como último orejón del tarro en la iglesia, va a ser el que va a dar filo a mí para que yo realmente pueda cortar. Porque si no, por más que sea de Luis XIV, por más que valga oro, por más que valga, si no tengo filo, de nada vale. Así que gracias a Dios que ha puesto siempre al lado nuestro hermanos dispuestos a darnos ese filo para que nosotros podamos servir como corresponde para la obra de Dios. Amén. No es fácil trabajar en equipo, ¿no? Necesita cierta práctica, cierto ejercicio, cierto acostumbramiento, humildad. Muchas cosas requiere el poder trabajar en equipo, porque ya no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que más conviene y no siempre es lo que yo quiero. También Lo que pasa es que si no hay cosas fundamentales resueltas, si el Señor no te ha limado hasta cierto punto, me parece que el servicio es un fracaso desde el primer momento, porque ahora vas a hacer aguas en todo ámbito, ¿no? Es tan delicado el tema de servir y estar al frente o estar expuesto que está haciendo testimonio, y la gente, como yo lo dije en una parte, constantemente nos observa. Por eso debemos ser muy, muy cuidadosos. Yo pienso que a veces uno piensa ahí, pero no conozco todavía mucho de la Biblia, quién puedo ayudar y todo. Yo creo que pasa más por el tema de la humildad, como dice Andrés, por el tema de tener dominio propio, de cuidar lo que uno dice, escuchar más de lo que uno hable. Pasa por ese tema, porque la gente es muy observadora y a veces con algunas palabras, con lo que nosotros podamos llegar a decir de manera a veces que graciosa, creyendo que hacemos un chiste, por ahí hay gente que se ofende o hay gente que lo toma mal, sin que nosotros a veces estemos tratando de hacerlo intencionalmente, ¿no? Por eso yo creo que si Dios ha trabajado de manera importante con nosotros, llega el momento en que uno se da cuenta que está listo para servir. Y quería decir algo de la sucesión también. Es un tema que me llama mucho la atención porque, como les conté el otro día, estuve en 2 iglesias grandes de las asambleas, la más grande de Córdoba, y vi mucho. Me congregué muchos años en ambas y viví mucho. Aprendí un montón. Lamentablemente se aprenden más de errores que de otra cosa, ¿no? Pero en cuanto a la sucesión, yo solo vi una vez, y lo digo y al nombre porque es un elogio, en Rincón, a un anciano decir: considero que hemos preparado gente para continuar este trabajo y que no soy imprescindible, así que como anciano delego la responsabilidad a los hermanos tal y tal y tal, que ya vienen ejerciendo el trabajo para que ellos puedan seguir la tarea. Yo voy a seguir en la iglesia, tal vez no de esta función, tal vez como otra, pero entiendo que ya debo dar un paso al costado. Bueno, suena muy raro tal vez esto, porque yo solo he visto pastores ancianos irse, porque cayeron en pecado, tristemente, porque ya cumplieron 94 años y no servían para nada, pero no se los puede tocar porque es el anciano vitalicio. Ever se ríe, pero sabe que no miento. Y el otro hermano que, es más, ya no podía ir a la iglesia. Estaba cojo, estaba sordo, estaba ciego, estaba... No, pero no le podemos sacar el puesto porque ese hermano fundó la iglesia. Pero no lo conoce nadie, hace 6 años no vale. Ah, no, pero a don Monchito no se lo toca, imagínate si fuera el Ramón. A don Moncho no se lo toca. Y nunca hemos visto eso de preparar una sucesión.
E incluso a los padres les puede pasar lo mismo con los hijos, de no entender los padres que alguna vez no van a estar y deben preparar a los hijos con la suficiente independencia, ahora tomo tu término, Fernando, y autonomía para que ellos puedan seguir sus trabajos solos. Aquel padre maduro que lo entendió y preparó a su hijo así, le dio herramientas, le ha dado lo más valioso. Tal vez no le dé gerencia, tal vez no le dé un auto, tal vez no le dé lo que ustedes hablaban al principio, pero si le dio herramientas para la vida es fantástico. Los líderes, los ancianos, los diáconos, deben estar siempre pensando en preparar a alguien para que siga el trabajo, porque no somos dueños de la obra. Y aquel que cree que son puestos vitalicios sea el del ministerio, porque a la directora del coro tampoco se la toca, porque esta vieja fue una de las primeras que empezó el coro en la iglesia. Ya no puede ni mover los brazos, pero ¿cómo le van a sacar el puesto a este en ese ministerio? Entonces es un desafío importante el tema de la sucesión. Primero, tener la humildad para delegar, porque sin la humildad para delegar nunca vas a dar el primer paso. Segundo, estar dispuesto a ese tiempo y a ese error que va a tener nuestro discípulo para que pueda seguir la tarea. Y tercero, hasta asumir nosotros la culpa, porque hasta nos ven a nosotros como diciendo, ¿a quién buscaste? ¿A quién preparaste? Mirá quién dejas. Pero también podríamos decir, Dios, y mirá Dios, ¿a quién pusiste en esa iglesia para servir en esa área? Pusiste un imperfecto, pusiste una persona con falta de capacidad en algunas áreas, con algunos pecados seguramente visibles, sin dudar. Y asimismo debemos tomar nosotros esa actitud de decir, preparo a alguien hacia abajo, asumiendo el error, asumiendo el tiempo y teniendo la humildad de prepararlo. Un tema que tenemos que ver las iglesias tarde o temprano es el tema de la sucesión. Y felicito a los ancianos que saben dar ese paso al costado, o a los líderes, porque también los líderes, sin ser ancianos, caen en el mismo error. Y eso habla de la madurez del creyente. La sucesión es un sinónimo, es una de las pruebas o indicios de la madurez. Evidentemente esa gente que no acepta preparar gente, no ha madurado, y lo más importante, que no ha matado su propio ego, no ha permitido que Jesús nazca en él. Pero sí, como vos decís, es la mayoría. Ese que vos hablaste al principio debería ser, todos deberían ser así, pero no lo son. ¿Por qué? Porque somos demasiado humanos. Y esa gente realmente no se ha reconciliado con el Señor. ¿Qué es lo que fundamentalmente te pide el Señor en su palabra? Si vos no llegas al punto de reconciliarte verdaderamente con Dios, no aprendiste demasiado, por más que tengas mucha oratoria, mucha elocuencia, que recites la Biblia de acá para allá, por otro lado, realmente no entendiste el mensaje principal de la Biblia. Y el trabajo en equipo tiene que haber como decíamos hoy, un director técnico. Inclusive hubo un capítulo en este libro donde decía que tiene que haber alguien que detecte cuáles son las virtudes de cada uno y explotar esas virtudes. Hay gente que por ahí es muy buena para un tema, qué sé yo, para la oración, para interceder por los demás. Y hay otros que tienen mucha capacidad para visitar a la gente, para ir a los hospitales, otro para visitar las cárceles. Hay que buscar esa persona que pueda detectar quién tiene capacidad para cada cosa. Pero de algo sí podemos estar seguros. Vamos a tener siempre en la iglesia la persona apta, porque la va a poner el Señor. Amén. Para todo lo que haga falta, vamos a tener la persona apta. Solo tenemos que ver y tener el radar andando para poder detectarlo. Y se va a poder formar equipos de trabajo, porque un ministerio no lo lleva una persona o un matrimonio solo. Qué sé yo, el ministerio de matrimonio no tiene que llevar una sola persona, tiene que llevar un equipo. Y así para los jóvenes, y veo que trabajan así, con los chicos, con los jóvenes, con los con los ados, me asombra y me resulta grato ver lo lindo, lo bien que trabajan. O cuando veo la foto de los chicos ahí de Anisacate, me encoge el corazón realmente, porque veo que lo están entendiendo.
Pero bueno, sí, obviamente, para estar completos tendríamos que entenderlo en todos los ministerios que tendría que desarrollar la iglesia, que no necesariamente tienen que ser la totalidad, pero sí los de la iglesia. Para eso también ayuda el tema de la visión, de todo lo que nombró, y que veo que le ha gustado a Andrés, esos 5 títulos que se dan todos juntos: supervisión, visión, división, todo eso. Eso es muy importante de desarrollar, inclusive con charlas, con reuniones, mismo acá en el grupo de hombres, para debatirlo. Es decir, no necesariamente seguir un libro, pero el libro te puede ayudar, pero hay que debatirlo y escuchar a todos. Hoy escuché el video del día viernes, la hora y media esa lo estuve escuchando en mi oficina, y en un momento hablaba Andrés de una lluvia de ideas, un brainstorming. Eso es muy importante, que aprendamos a opinar, que nos larguemos a decir lo que pensamos, lo que opinamos y debatirlo, porque nunca sabemos dónde va a nacer la verdad, la idea, lo justo. Bueno, ya me callo porque no quiero hablar tanto. Simplemente quería comentarles eso y comentarle también a Fernando, al hermano Fernando, que en un momento cuando recordaba lo que hablamos el otro día con los matrimonios, cuando le dijimos a nuestras esposas lo que admirábamos de ella. En un momento hablaste de que teníamos la mochila a cuestas. En realidad, Fernando, no la tenemos la mochila. En el momento que vos te arrepentiste con el Señor, le entregaste la mochila a Él. Y Él gustoso la aceptó y vos quedaste libre, livianito. Convencete de eso, que todo te va a hacer mucho más fácil el camino. Me callo, chicos. Eduardo, Sí. no solo que no fuiste denso para nada, te lo quiero decir de corazón, sino que ahora al escucharte hablar digo, ¿por qué no estará pero no es crítica, al contrario, en el 100% de las reuniones me encantaría verte y escucharte, hermano, porque sería un placer seguir compartiendo con vos cada una de las reuniones, cada una. Siempre tenemos algo y se nos cruzan cosas, ¿vale? Que quiero aclarar bien que no es, lejos de ser una crítica, es un elogio, pero fue un placer escucharte y ojalá puedas estar comentando siempre, siempre. Bueno, espero que Dios siempre hable a través mío. En este tema de preparar sucesores o sucesiones, tenemos 2 ejemplos claros, uno en el Antiguo Testamento muy conocido y el otro también muy conocido en el Nuevo. En el Antiguo Testamento Moisés hacía toda la tarea él solo y el suegro se acerca y le aconseja: no podés hacer todo vos solo, tenés que preparar hombres que te acompañen, que te ayuden y delegar en ellos tareas que no podés estar haciendo. Es el consejo. En lo humano, uno a veces quiere abarcar todo por amor, no por acaparador, por amor. Pero las situaciones impiden a veces que el físico lo haga. Y por otro lado, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos cuando la iglesia crecía, hubo que buscar 7 varones de buen testimonio para poder servir las mesas, pero cualidades que adornaban la persona de aquello que podían hacer. Y entre ellos estuvo Esteban, que luego y al poquito nomás fue el primer, vamos a decir así, que fue muerto por el testimonio que estaba dando el Señor. Qué notable, ¿no es cierto? Siempre y en todo tiempo. ¿Y cómo no lo vamos a hacer nosotros hoy? La vida pasa, para todos nos pasa. Cuando llegamos a ciertas edades tenemos que saber que hay que delegar. Yo no puedo pretender con mi edad hacer lo que hacía cuando tenía los 40. Ahora los dupliqué hace rato y no puedo estar haciendo a los 82 lo que hacía a los 40. Por eso es parte, por más que uno pone como excusa la edad. No es excusa, es una realidad que los años que van pasando nos van
quitando fuerzas físicas para poder hacerlo, no espirituales, porque en el espíritu estamos cada vez más fuertes, más fortificados, más confiados y podemos testificar más del Señor, dar nuestros, como oíamos recién, testimonios. Qué hermoso el testimonio de Fernando, la vida que él tuvo primero y lo que el Señor hizo luego en él, y ahora con su juventud poder seguir sirviéndole, ¿no es cierto? Pero qué importante que es darle a otros la experiencia que uno ha vivido, no solamente la exhortación, sino lo que a mí me tocó vivir. Gracias, gracias. Es verdad. Sí, la verdad que hermoso el testimonio de Fernando y el análisis de Ramón, muy pulcro. El recuento de Andrés también muy bueno. Bueno, yo con Murino me comprometo a tratar de no faltar, entonces. Por de pronto es como dice Ever, el cuerpo me está pidiendo que me vaya a la cama. Así que si no se enojan los voy a dejar. No, aprovechamos y nos despedimos todos. Chao, Eduardo. Bueno, muy bien. Chao, chicos. Nos vemos. Nos vamos, que pasen bien. Buenas noches.